Les puedo decir que a modo de introducción esto no es una enfermedad que se descubrió ayer, esto es una enfermedad que se conoce o se ha descrito en la literatura como médica como tal, pues desde 1886, donde Adolf Weil la reconoce como una enfermedad clínica distintiva en la que los pacientes se encontraban con esplenomegalia, ictericia y problemas de nefritis en los riñones. Él describe esos primeros 4 pacientes y por eso es que esos pacientes con esa, ¿verdad? Con esa triada de ictericia, esplenomegalia, nefritis, se le empieza a conocer como la enfermedad de Wells, que hoy día pues tiene una connotación un poquito diferente. Sabemos que nos referimos a las leptospirosis severas como desarrollando Wells syndrome, pero pues se reconoce con su apellido todavía eh, como esta manifestación severa de leptospirosis. Pero a medida que uno mira a través de la historia, sabemos que otras personas, no necesariamente desde la perspectiva médica, pero sí a través especialmente de guerras y de eventos grandes de conflictos de diferentes países, se ha reconocido. Se le llamaba, los alemanes llamaban a una enfermedad bien similar con estos síntomas como la enfermedad francesa, y es eventos históricos donde obviamente querían tratar de ver de que este tipo de enfermedad severa los pacientes se enfermaban, pues ellos como alemanes no le iban a poner que era la enfermedad alemana, le iban a poner la enfermedad francesa y son intentos de darle connotación negativa al enemigo, ¿no? En aquellos momentos de la Primera Guerra Mundial, que para los que no saben, pues se peleó en trincheras. Y pues obviamente las trincheras son lugares cerrados, llenos de fango, eh, por su manera de que están construidas, pues almacenan agua. Y pues obviamente era un ambiente ideal para que este tipo de bacterias se proliferara, entre otros. Eh, pero además de esto, ser descrito en este tipo de ambientes, sabemos que también en China, por ejemplo, en la próxima laminilla podemos ver cómo los cultivos grandes de arroz, que sabemos que es un alimento bien importante en en esa sociedad, pues también es un ambiente espectacular para este tipo de bacterias y pues se reconocía en muchas de las personas que trabajaban con el arroz en estas áreas de China, los agricultores de arroz, como una enfermedad a los que estos tipos de, de agricultores estaban mayor a riesgo. Ya más o menos en el 1907, en la próxima laminilla, pues vemos cómo realmente por primera vez Stimson reporta este organismo en forma espiral, por eso se le hablan de las espiroquetas, y pues se pudo encontrar con la técnica de Silverstein. Así que él lo encuentra en un paciente que se creía que había muerto del yellow fever, que pues hoy día sabemos que yellow fever es un virus, pero en aquel momento pues se pensó ¿verdad? Que podía ser yellow fever, pero curiosamente pues encuentran esta bacteria. Así que por su forma entonces, eh, casual como la ve, pues como la ven en la foto, una espiroqueta en forma de signo de interrogación y ahí viene su nombre de Spiroqueta interrogans inicialmente. Y aquí podemos en la próxima laminilla cómo se ve en un dark field eh, con la luz refractaria que da las características de cómo se ve la bacteria y por eso es que es tan difícil verla o reconocerla en los laboratorios porque requieren muchas técnicas especiales. Así que volvemos, esto es una espiroqueta bien pequeña, bien finita, de ahí sale su nombre y y su nombre viene ¿verdad? Desde la perspectiva de su nombre griego. Puedes pasar la próxima laminilla. No sé si se trancó la presentación. Ah, ok, esa era es que era una laminilla animada, disculpen. Así es que se ve en el dark field con técnicas especiales de microscopio. O sea que esto no es algo que de rutina usted va a ver un laboratorio de cualquier hospital o cualquier comunidad y lo van a poder identificar. Y poder identificar esta bacteria por lo tan finito y tan pequeño que es, pues conlleva unas técnicas diferentes especiales, además de que es una bacteria bien frágil. Próxima laminilla.
Cuando por primera vez se encuentra entonces esta bacteria con un paciente que tiene verdaderamente lo que se llama Well syndrome, no ocurre hasta 1915, o sea que esto es prácticamente hace 100 años en Japón, en personas que habían tenido esta enfermedad trabajando en minas. Y volvemos, lugares donde se estanca el agua. Y pues a través de la historia también hemos visto diferentes personas que han podido identificarlo a través de los animales. Ya en el 1915 se puede ver la transmisión de animales desde un guinea pig a otro animal, y pues ahí se reconoce formalmente en literatura de que sí, este organismo no solamente está presente, sino que es un agente infeccioso y puede brincar de especies. Más adelante entonces se encuentra en las ratas, y es donde más o menos usualmente nosotros hemos visto la mayor interacción, porque las ratas y los ratones pues son animales bien pequeños que pueden estar en diferentes ambientes. Ellos pueden estar en áreas campestres, pero también ¿verdad? Tienen la capacidad de estar en áreas urbanas buscando comida, y pues ahí cuando hacen sus necesidades pues pueden pasar las espiroquetas. Próxima laminilla. Puedes pasar a la próxima. O sea, no sé si se trancó. Bueno, en lo Y que la, parece que se en trancó. lo que Estoy la, tratando de darle, doctor. Si es una animada, se puede tardar un poquito. No sé si es una, por no, lo menos no, así. no recuerdo, pero en fin, en lo que la presentación quiere cooperar con nosotros, el punto de esta introducción es que se entienda de que estas enfermedades, aunque parecen que son reconocidas recientemente, pues a través de la historia y diferentes eh, eventos, podemos reconocer que sí han causado problemas y se han identificado brotes en diferentes lugares. En Japón se le llamaba la fiebre de los 7 días, en lugares donde en momentos donde se recogían cosechas, se llamaba la fiebre de las cosechas, la fiebre de las trincheras, la ictericia negra, porque pues habían pacientes que fallecían, eh, la fiebre de los campos, en fin, personas que cazaban ratas, se le llamaba la enfermedad de los cazadores de ratas. Así que cuando uno mira toda la perspectiva a través de la historia y de las diferentes exposiciones que han tenido muchos grupos particulares, pues sí se entiende que la leptospirosis ha estado presente a través de mucha de la historia de la humanidad. Y pues el reconocerlo eh, versus identificar cuál es la bacteria, pues sí ha tomado tiempo, y sí nos hace reconocerle que esta entidad se confunde con muchas otras enfermedades, y por lo tanto eh, necesita un estudio más claro de lo que esto causa en el impacto de las personas. Sabemos que inclusive en diferentes guerras esto ha afectado al ejército desde que el ejército de Napoleón trató de invadir Egipto, en la guerra civil americana, en la misma Primera Guerra Mundial. Yo creo que quizás en esas láminas que estoy comentándoles, pues quizás eso es lo que está cargando la presentación. Pero, por ejemplo, ahí en esta que están viendo animada es lo que les estaba comentando, que diferentes lugares del mundo han reportado diferentes enfermedades que todo el mundo le llama, ¿verdad? Le pone un nombre diferente, pero a la hora de la verdad, pues entendemos que siempre ha sido la misma. Todas esas enfermedades verdaderamente son clínicamente compatibles, ¿verdad? Lo que se definía en las literaturas y en los libros históricos como leptospirosis. Puedes pasar la próxima también, que puede ser que la salaminilla se cargue un poco. Perfecto. Ahí vemos diferentes fotos para que se entienda y podamos ver la perspectiva de lo que eran las trincheras, pero también nos da una perspectiva de que aunque no sean tiempos de guerra, después de desastres naturales, estos son fotos bastante similares a lo que nosotros podemos ver a veces, aunque sean casi 100 años después de eventos de tormentas. Si le das a la próxima hay otra foto de cómo también eran las trincheras. O
sea, la verdad que todo este tipo de interacción con el ambiente, donde pues hay estancamiento de agua, a medida que los animales van buscando la comida o las sobras de lo que nosotros dejamos, además de que también nosotros estamos invadiendo su hábitat, pues nos exponemos a este tipo de bacterias. Dale a la próxima. Y la próxima. Podemos inclusive brincar esa a ver lo que es la espiroqueta como tal a nivel de bacterias, que en su eje, en su estructura física, pues sí tiene un filamento que es el que entonces le da la contorsión y le da la forma espiroquetal, ¿verdad? De espiral, y por eso se deriva su nombre. Pasamos a la próxima. Nosotros reconocemos que las espiroquetas, pues sí son bacterias que están en el ambiente, y hay algunas que son patogénicas y otras no. Así que en ese sentido, pues las que nosotros conocemos, pues sí sabemos que la espiroqueta de Leptospira es patogénica, pero también reconocemos que hay otra espiroqueta que están reconocidas que causan enfermedad, como Borrelia burgdorferi, que es famoso de Lyme disease. Tenemos Borrelia recurrente, que eso también puede contagiarse a través de garrapatas. Treponema pallidum, que es la espiroqueta que causa sífilis, y Brachyspira alborgi, que causa enfermedad gastrointestinal en algunos pacientes de vez en cuando. En la próxima, lo que le decimos es que claramente las especies de Leptospira están bien presentes en el ambiente, y este tipo de bacterias es una gran negativa, y las gran negativas son bacterias que una vez llegan al torrente sanguíneo de los humanos pueden causar mucha enfermedad por su LPS, que son su capa de liposacáridos. Cuando pasamos, pues también vemos que la Leptospira no es una sola bacteria, es un género. Y en el género de la Leptospira, pues sí hay diferentes especies. Está la Bortemseni, la Fainei, Indai, la Interrogan, que es la más que conocemos, la Kishneri, Noguchi, Santa Rosai y Well. Muchas de estas sí se han encontrado en Puerto Rico, así que eso también hace que la distinción entre ellas cuando uno hace, ¿verdad? Cuando uno va a tratar de separarlas en el laboratorio, pues es bien complejo. Así que aunque más o menos sabemos que hay mínimo 8 patogénicas, a través de esas 8 sabemos que hay inclusive 200 bares. Así que cuando hablamos de especies y hablamos de sublinaje y todas estas cosas, que ahora mismo todo el mundo habla de COVID, y pues dice, ay, va a salir otra. Lo normal es que hay muchos serotipos y muchas subespecies dentro de un mismo género. Así que estas cosas no son normales, no son anormales, de hecho son la norma. Próximo. Cuando hablamos específicamente de Leptospira, pues, se considera que esta es la bacteria que está dispersa a través del mundo, principalmente es la mayor que está dispersa. Así que prácticamente no hay un lugar en la Tierra donde no se haya reconocido que haya Leptospira, y eso a medida que los humanos van invadiendo terreno y llevamos también ganado, animales, los animales que hemos domesticado y nos acompañan, pues una vez estos animales se infectan, pues empiezan ¿verdad? Existe la posibilidad de contraer Leptospira e introducirla en diferentes ambientes. Así que en todos los continentes se ha encontrado Leptospira, excepto en Antártica. Y ahí hay un mapita para que se entienda de que todos estamos a riesgo, pero en las áreas tropicales, en el cinturón del planeta, donde hay más precipitación, hay más lluvia, pues vemos que la incidencia es mayor. A nivel del mundo, esto es un problema de salud pública. Se estiman que más o menos de 7 a 10 millones de personas se infectan anualmente, pero de esos 10 millones, si vamos a coger el número más alto, más o menos 1 millón terminan en casos severos. O sea que entendemos que 1 de cada 10 de las personas que se infectan con leptospirosis pueden tener enfermedad severa. Y de ese 1 millón de enfermedad severa pueden morir más o menos $60,000 redondeándolo. Entendemos que el reservorio principal son las ratas. Muchas personas quizás no tienen el entendimiento, ¿verdad? Pensamos que ya las ratas son animales normales en nuestro ambiente, pero la realidad es que las ratas negras y lo que son las ratas marrones, las negras, ni siquiera son indígenas de América ni de Europa.
son animales que fueron introducidos posiblemente de Asia a través de los diferentes barcos, ¿verdad? Y diferentes interacciones que habían de comercio previamente. Así que donde hay humanos hay ratas, donde nosotros montábamos botes, estos animales cogían, ponían nidos, colonizando, igual que los humanos han colonizado unas tierras, pues las ratas han colonizado parte del planeta. Aparte de eso, era tan normal ver ratas que en Europa llegó a haber una comercialización del uso de ratas, donde las ratas se usaban como deporte junto a los perros. ¿En qué sentido? En que creaban un ring, como ven en esa foto, de madera cerrado, ponían ratas y literalmente ponían perros a matar las ratas y se cogía tiempo. Esas eran las peleas de gallos de esa época. De hecho, de ese tipo de deporte, si se le quiere decir deporte, es que se empezaron a criar muchos perros terrier. O sea que inclusive los perros de raza terrier que nosotros vemos y tenemos como mascotas en el diario vivir, surgen de estas interacciones que habían con las ratas en estos lugares donde se hacían apuestas. Y por eso entonces había un mercado de ratas. O sea que sí había gente creando perros para este tipo ¿verdad? De actividad, pero también habían personas creando ratas y las ratas pues de vez en cuando se le escapaban y pues se creó un problema grande en Europa, como todos sabemos. En Puerto Rico pues no es la excepción. Sabemos que se entiende que desde que llegó Cristóbal Colón pues empezaron a llegar las ratas y pues fueron invadiendo todo toda la isla y las islas alrededor de nosotros y por eso es que tenemos un problema de ratas. Las ratas no son endémicas de este país. Así que yo creo que si las eliminamos, nadie las va a extrañar. Y a medida que nosotros empezamos también a criar animales en grandes números, haciendo ganadería, en la próxima foto podemos tener una perspectiva de cómo es que nosotros interaccionamos con las vacas, con las ovejas, con los caballos. Así que sin duda alguna, a medida que nosotros vamos criando otro tipo de animales, también les llevamos alimento en gran escala y pues a medida que se van creando estos ambientes son excelentes para que las ratas puedan también venir y alimentarse. Así que sabemos que ya de por sí trabajar con animales es un factor de riesgo a través de la historia para contraer leptospirosis. Esperando que otra vez reaccione la presentación, sí, doctor. Si quiere, no te preocupes, ¿verdad? déjame ver aquí, porque si lo veo de otra manera, se supone que no se trancara, porque no hay nada animado, pero hoy la presentación no quiere cooperar con nosotros. Otro factor de riesgo, además de trabajar en la agricultura, sabemos que después de que los humanos se exponen a aguas contaminadas y a terrenos contaminados, puedes pasarle el próximo slide, hay un mayor riesgo de contraer leptospirosis. Y esto pasa porque nosotros reconocemos que trabajar con animales es un factor de riesgo, pero cuando ocurren inundaciones, las inundaciones mueven agua contaminada, ¿verdad? Desde el área contaminada a áreas donde quizás no hay animales. Y eso es lo que hay que reconocer en este tipo de fotos, en este tipo de inundaciones, donde uno pensaría, bueno, esto es un área urbana, aquí no hay animales, no debe ser un problema grande de que tengamos brote de leptospira, pero no reconocemos que estas aguas verdaderamente vienen contaminadas de otras áreas. Así que por eso es que es bien común, aunque nosotros sabemos que en temporada usual el riesgo de tener leptospirosis es trabajar en la agricultura y trabajar con animales, cuando ocurren estos eventos donde ocurren muchas lluvias e inundaciones, pues empiezas a tener esta migración de aguas contaminadas a áreas donde tú jamás pensarías que alguien se pudiese contaminar. Por eso es que las inundaciones después de cualquier fenómeno atmosférico son tan peligrosas. Eso es lo que hay que reconocer como el factor de riesgo. Y en la próxima, ahí está. Lo que tenemos que entender es que no solamente la leptospira tiene la capacidad de infectar animales. Esto es una bacteria que tiene la capacidad de vivir como un organismo solo. Así que tiene un ciclo de vida que es un poco complejo. O sea que usted no solamente tiene que estar manejando el animal. Si hay un animal infectado y, digamos, orina en un ambiente adecuado para la bacteria, esta bacteria puede sobrevivir. Usualmente debe tener
el área húmeda. Así que agua, fango o cualquier terreno que tenga nutrientes y esté un poco húmedo es suficiente para que estas leptospiras puedan sobrevivir. Así que si pasamos al próximo slide, tenemos un entendimiento en una gráfica, cómo es que si miramos desde arriba lo que sería un ratón, por usarlo de ejemplo clásico, puede ir a tomar agua, orina en un lago o en algún cuerpo de agua cerrado. Es posible que alguna persona va a hacer un tríalo, que es algo clásico, ¿verdad? Corre bicicleta, corre un 10K y después tiene que nadar. Y en algunos lugares, pues en Estados Unidos, bastante común que usen pequeños lagos para entonces hacer esa parte de la competencia. Y hay personas que después de tríalo le dan leptospirosis. Y es eso, que nosotros no entramos a ambientes, no había teóricamente ningún animal en el área, pero el animal orinó o hizo sus necesidades e infectó un área donde usted no va a ver nunca ratón, pero el ambiente donde usted entró, pues es un ambiente donde este tipo de bacterias puede vivir. Adicional, si no se infecta usted, pues puede infectar a otro animal, en este caso su perrito, y usted tiene el perro de mascota y se contamina. Aunque actualmente no hay vacunación para los humanos, importante que sí hay vacuna para los perros. En resumen, la leptospira puede sobrevivir 16 días en agua fresca. Eso es más de 2 semanas. Así que imagínese, usted no va a ver jamás esa rata. Esa rata fue, orinó, hizo sus necesidades, se fue 2 semanas después. Usted ni se acuerda que llovió. De hecho, usualmente cuando llueve usted no sale, usted sale tiempo después, ¿verdad? Entonces, pues en este proceso de rescate, personal que trabaja en los municipios limpiando, tiene que tener esto en cuenta porque a lo mejor la tormenta pasó y para nosotros 2 semanas es un universo y 2 semanas estas bacterias pueden estar más tiempo. O sea, estamos hablando de agua fresca. Cuando hablamos de tierra que tiene nutrientes, estas bacterias pueden vivir hasta 24 días, o sea, estamos hablando de 3 semanas. Así que muchas veces vemos que después de la tormenta se mantienen unos días húmedos, a veces sigue lloviendo días después y eso prolonga que estos terrenos que se infectaron durante el evento inicial, ya uno piensa que ese evento pasó, que ya es un momento seguro para empezar a limpiar y por eso es que usualmente es bastante común empezar a ver los casos de la leptospirosis subir después de 2 semanas. Podemos brincar la próxima. Eh, Así que esta foto de que la persona viene donde usted porque se estaba bañando, donde habían animales, pues verdaderamente no es lo que vamos a ver. Hay que ser bien subjetivos. Podemos brincar los slides porque es más o menos más repetitivo. Otro de los factores de riesgo que nosotros encontramos mucho son personas que trabajan con gallos de pelea. Creo que en el próximo slide está, que eso es un factor de riesgo que nosotros hemos reconocido porque el ambiente donde se mantienen estos animales es cerrado, en tierra usualmente, y el que ha visto un pájaro comer, las gallinas, pues sabemos que cuando comen son bruscas y es bastante normal que el maíz se riega en los alrededores de las jaulas. Y pues a veces las personas no reconocen que eso, trabajar con este tipo de animales es un factor de riesgo y personas van y los alimentan usando sandalias. Hemos tenido casos que van a atenderlos descalzos. Ellos reconocen que hay ratas en su casa y de hecho las parejas usualmente dicen, si vas a bregar con estos gallos de pelea o las gallinas, las pones lejos de la casa porque eso atrae ratas. Ese reconocimiento está, pero las personas no entienden que entonces ellos están yendo a esta área. Así que deben usar botas y guantes las personas que tengan este tipo de animales. Y esto es más o menos un resumen de lo que les dije. En la próxima es un recordatorio de lo que nosotros vivimos después del huracán María, donde vimos un colapso de nuestra infraestructura, donde muchas áreas no solamente se inundaron, sino que se quedaron inundadas por mucho tiempo. Personas tuvieron que buscar agua, ¿verdad? De corrientes que nosotros, ¿verdad? Quizás no lo usaríamos en el diario vivir. Corrientes de agua que venían de diferentes lugares más altos. Y pues porque el agua se ve clarita, pues muchas personas asumen que esas aguas eran limpias, las usaban para comer, para tomar, para bañarse. Y por eso es tan importante que las personas reconozcan que después de estos eventos atmosféricos catastróficos, debemos purificar el agua, calentarla
y tomar las medidas que parecen básicas, pero en estos eventos reconocemos que muchas personas pues no siguen estas recomendaciones de hervir el agua, entendible, pero por eso es que los esfuerzos de salud pública deben ir a entender qué es lo que pasa después de estos eventos y cómo las personas deben empezar a usar estas aguas de manera segura. No sé si se trancó la presentación. Bueno, después de las fotos, pues el reconocimiento que nosotros tenemos que tener es que la incidencia de estas enfermedades, como la leptospirosis, la incidencia es bien marcada por temporada. Así que en los países que tienen temperaturas un poco más frías, pues los casos suben en verano y en otoño porque la gente empieza a salir a hacer hiking, a meterse en ambiente, ¿verdad? A caminar montaña, disfrutar de ríos, ¿verdad? Así que su exposición es diferente en los trópicos, porque en los trópicos, aunque sí lo podemos tener todo el año, usualmente nosotros vemos un aumento de incidencia cuando es la temporada de lluvia. Y tan marcado como lo vemos abajo, que en lugares donde las temperaturas son más estables, se entiende que hay un caso por 100.000 personas. En las áreas subtropicales son 10 por cada 100.000. Y esto puede brincar a los outbreaks que ocurren después de tormentas, como tener hasta 10 veces más, 100 por cada 100.000. Así que sin duda, aunque sabemos que es una enfermedad que está presente, tiene esta capacidad de causar brotes a gran escala. Doctor, Igual, tenemos ajá. tenemos una pregunta, que si además de vivir, ¿verdad?, en los suelos y en las aguas, también se podría sobrevivir en los pisos dentro de la casa, ¿verdad? Si uno lo trae con los zapatos, si sobrevive en el piso y por cuánto tiempo. Ok. Yo voy a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, yo creo que ya prontito. Así que Perfecto, gracias. no te la voy a contestar, pero es a propósito. Este, en estos casos tenemos que reconocerle que nosotros vemos usualmente los casos más fuertes. Como le había dicho, 1 de cada 10 es el que presenta síntomas severos. La mayoría, o sea, 9 de cada 10 van a tener síntomas leves o subclínicos. Así que es bastante común que la persona diga, bueno, a mí me dio algo y se me fue. A veces, muchas veces se presenta como gastroenteritis y las personas piensan que se comieron algo que les cayó mal, ¿verdad? Sabemos que después de tormentas, pues hay siempre un aumento de gastroenteritis por Campylobacter, Salmonella, porque pues las neveras se dañan. Quizás la higiene de las tablas de preparar comida no es la mejor, pero sí tenemos que reconocer que hay un grupo pequeño, no sé qué tan pequeño es, pero existe un grupo que vino con síntomas gastrointestinales y cuando le hacíamos las pruebas de leptospirosis salían positivos y cuando los interrogábamos sí tenían factores de riesgo. Así que tener en cuenta de que sí, lo que nosotros siempre vemos en los hospitales y vemos como números es un número pequeño de lo que verdaderamente pasó. ¿Cómo se comporta la enfermedad? Pues mira, usualmente tiene un periodo de incubación que clásico 7 días después. Por eso es que los casos empiezan a subir más tarde, porque el periodo de incubación empieza a los 7 días, a los 7 días entonces que los pacientes empiezan a hacer los síntomas más severos, pero puede ser desde 2, se ha descrito desde 2 hasta 30 días. Es una enfermedad que se puede presentar de manera bifásica, que es la manera clásica, supuestamente por libro, pero la manera clásica es la menos común, así que no sé qué tan clásica es, pero significa que pacientes tienen una enfermedad de fiebre, malestar, mejoran, 5 días después, más o menos, empiezan a empeorar. Así que por eso la llamamos enfermedad bifásica. Otra que hacía bifásica era, por ejemplo, el H1N1. Por eso es que personas pues llegaban más tarde al hospital, pero no era por falta de cuidado, sino porque sí había un periodo en el que ellos se sentían mejor y pensaban que ya lo peor había pasado. La enfermedad en esas dos fases, pues hay una fase que es leptospirémica, que significa que la leptospira está en la sangre, en el torrente sanguíneo. Y cuando está en la sangre, entonces pasa a diferentes tejidos, puede pasar a los riñones, al hígado, por eso hace transaminitis, pero también da meningitis, también va al cerebro. Así que es una enfermedad que tiene la capacidad de migrar a través de todo el cuerpo y por eso es que pues hay casos siempre que van a terminar siendo fatales. Esa parte en sangre se caracteriza
por tener síntomas que son pobremente específicos. Por eso se confunde con virus. Así que es bastante común que las personas también minimicen los síntomas, porque lo que da es fiebre, dolor muscular generalizado, puede dar dolor de garganta, pues, puede causar tos, dolores pleuríticos del pulmón, rash, dolor de cabeza. Pues si uno quita eso, uno dice, caramba, pues claro que se parece a dengue, puede parecerse a influenza. Por eso es que es tan traicionero este tipo de enfermedad. Lo normal es que el paciente, una vez se le vaya la fiebre, recupere. Eso lo que determina es el fin de la fase leptospiro, de la bacteria en la sangre. Después de la fase en sangre viene la fase inmunológica, donde algunos pacientes pueden empeorar. Ahí en esa fase no va a encontrar la bacteria en la sangre, puede ser que la encontremos en la orina, pero vuelve la sangre si viene esta segunda etapa inmunológica, donde da escalofríos, dolor de cabeza, postración. El hecho de que usted no encuentre la espiroqueta en sangre no significa que la espiroqueta se fue. ¿Okay? Muchas veces sí podemos encontrar la espiroqueta en otros órganos. Puede estar en el hígado, puede estar en el cerebro. Así que sí hay una fase inmunológica donde se le llama de esa manera, pero es porque la espiroqueta no está en la sangre, no es que no está en el cuerpo humano. En la próxima podemos ver hallazgos clínicos que para nosotros son bien clásicos, que entonces cuando los pacientes, ¿verdad? Podemos hablar de la descripción de cómo se comporta la bacteria, pero también en la parte de clínica, como nosotros vemos a los pacientes, pues también lo podemos separar en dos etapas. La etapa anictérica, que es que el paciente no está amarillo, y está la etapa ictérica. En la etapa anictérica, lo que nosotros buscamos muchas veces es lo que vemos en la foto, la conjunctival suffusion. Por eso nosotros, pues, literalmente le decimos, ¿verdad? Le expandimos los párpados al paciente y le pedimos que miren para arriba, para abajo, derecha, izquierda, y se sorprenderán la cantidad de pacientes que con esa simple evaluación encontramos. Como les dije, en esa fase anictérica vemos muchos pacientes con náuseas, vómitos, inclusive diarrea, pueden tener un rash tenue. Lo más que se quejan en esa primera etapa es dolor muscular, especialmente los músculos grandes. Así que las personas muchas veces dicen, no puedo caminar. O sea, no puedo caminar, me lo tienes que describir mejor. Es que cuando caminas, literalmente no puedes mover los músculos, o es que cuando te vas a levantar me duele. No, es que cuando me voy a levantar me duele. Y me duele mucho la espalda. Bueno, la espalda en el medio o los lados. Pues los lados, pues esos son los músculos grandes. Los músculos grandes de la espalda y los cuádriceps femorales, esos son músculos grandes, y los pacientes entonces al tratar de levantarse sienten mucho dolor, y por eso es que dicen que no pueden caminar. Por eso es que la evaluación dirigida con las preguntas dirigidas es bien importante. En la próxima entonces vemos lo que todo el mundo teme, que es la fase ictérica, donde obviamente cuando el paciente se ve amarillo, pues ellos inmediatamente salen corriendo al hospital, pero pues claramente para nosotros pues es un problema, porque ya significa que el paciente está un poco más tarde. Eso más o menos 5 a 10% de los casos. Hay pacientes que pueden desarrollar fallo hepático, bilirrubina alta, la enzima hepática alta, fallos renales, que pueden ser urigúricos o no urigúricos. Algunos de estos pacientes hay que darle diálisis transitoria. Pacientes más severos desarrollan lo que se llama sangrado alveolar, donde vemos, cuando vemos la placa, vemos lo que describen como pulmonías bilaterales, pero nosotros vemos al paciente de frente y pues decimos, no es pulmonía, estos son sangrados. Y pues cuando lo discutimos con radiología, pues, y vemos mejor en las imágenes, pues podemos reconocerlo. Por eso es que estos pacientes, cuando nos describen, pues nosotros siempre tenemos que tener la costumbre de no solamente ver las lecturas, sino ver las imágenes del paciente, porque sin duda, sin historial, pues puede confundirse con pulmonía bilateral, y lo que tienen son parchos de sangrado. Y pues vemos clásicamente trombocitopenia, que es que bajen las plaquetas, y en Puerto Rico no todo el mundo le dice que tiene fiebre y tiene las plaquetas bajas, pues todo el mundo dice dengue, pero por eso es que estos pacientes hay que evaluarlos con más laboratorios y verlos físicamente. Ya cuando los pacientes desarrollan sangrado alveolar, la mortalidad es 50%. Así que en resumen, lo que podemos ver es cómo en esa gráfica animada, la puedes pasar, nosotros vemos la primera, que es la triada, conjuntival, sulfusión, fiebre y trombocitopenia.
pero verdaderamente vemos que sí es una bacteria que puede afectar todos los órganos, o sea que se comporta como una vasculitis infecciosa. Podemos pasar la próxima slide. Si ustedes vieran esa placa hoy día, dirían, eso es COVID hasta que se demuestre lo contrario, y lo que nosotros pues lo que vemos es que tiene sangrado alveolar bilateral antes del COVID, ¿no? Por eso es que estas enfermedades confunden tanto. En la próxima es una leve descripción de lo que sería la enfermedad CNS. Lo podemos brincar con también hepatitis. Lo que yo quiero que ustedes vean en general, próximo slide, es que sí hay muchas cosas que pueden, signos y síntomas bien similares a todas estas otras enfermedades, y por lo tanto es que nosotros decimos que diagnosticar leptospirosis no es fácil. Necesita mucha evaluación de laboratorio, pero también contexto clínico y hacerle las preguntas correctas a los pacientes. Así que lo que nosotros vemos en la ictericia de leptospirosis es que está asociado a una transaminitis, pero la bilirrubina está desproporcionalmente alta a la elevación de las enzimas hepáticas. Usualmente cuando uno ve que el hígado está inflamado por una enfermedad puramente hepática, pues usted va a ver la elevación de ambos laboratorios de manera proporcional. Aquí usted puede tener una transaminitis de 100, 200 con unas bilirrubinas en 8. Y eso no es ¿verdad? No es lo usual. La bilirrubina elevada debe ser la conjugada. Y siempre le decimos al paciente que de todas las cosas, yo sé que el paciente, la preocupación mayor, además de la fiebre y el malestar, era que se veía amarillo en el espejo. Siempre el paciente que mejora, le mejora todo, y lo último que mejora es la ictericia. Así que nosotros siempre le hacemos la salvedad de que se ve del hospital amarillito, porque la ictericia es lo último que va a resolver, y no significa que está malo, sino que la ictericia es lo último que el cuerpo logra limpiar, por decirlo de cierta manera. Y todos estos daños que ocurren en los pacientes que le da leptospirosis, los que sobreviven, que son la gran mayoría, no terminan en enfermedad hepática crónica. Así que estos pacientes, la expectativa es que una vez recuperen, nunca padezcan del hígado ni nunca padezcan de nada de ictericia. Igual que los pacientes que desarrollan fallo renal, el fallo renal en los pacientes una vez mejoran es transitorio, así que aunque el paciente reciba diálisis, si él sobrevive a la leptospirosis, la expectativa es que este paciente lo saquemos de diálisis. Así que eso siempre es bien importante, y esas conversaciones las tenemos con el paciente, porque mucho miedo de que si empiezan en diálisis significa que me quedo en diálisis, y la realidad es que en este tipo de enfermedad, aunque el paciente se ponga tan y tan malo, los pacientes que resuelven prácticamente por completo, no se quedan en diálisis. Eso es un resumen. Igual podemos pasar a la próxima, que los pacientes pueden desarrollar trombocitopenia, pueden desarrollar congestión del hígado y del vaso. Igual, una vez el paciente resuelve, esto es transitorio, las plaquetas y todas las anormalidades de laboratorio van a volver a la normalidad. También tenemos las arritmias, pacientes que pueden llegar con arritmias fatales, bloqueos. Si curamos estos pacientes con antibióticos, igual que los problemas musculoesqueletales, los pacientes van a resolver por completo. Sabemos que puede afectar a las mujeres embarazadas. Se ha reportado, ¿verdad? Son pocos los casos. Las mujeres usualmente embarazadas no están haciendo dos tipos de actividades de alto riesgo, pero sí, sin duda, una enfermedad que puede ser fatal, pero no es que está a mayor riesgo que la mayoría de las personas que no están embarazadas. En resumen, serían los próximos 2 slides. Esto es una enfermedad que se puede presentar literalmente de cualquier manera. Se puede presentar como fiebre ictericia, fiebre con dolor muscular, fiebre con envolvimiento pulmonar, ictericia con sangrado pulmonar, you name it. Todas las combinaciones habidas y por haber. Por eso es que es tan difícil diagnosticar siempre leptospirosis. Y como me dijo un gran maestro, no hay un médico que pueda decir que nunca se le va a escapar una leptospirosis. Estas enfermedades son bien, bien traicioneras, y hay que tenerle mucha suspicacia. Esto es un resumen para nosotros ver más o menos la prevalencia de cada signo y síntoma
en cuanto a sus porcientos, que eso quizás da una mejor perspectiva. Fíjate que aunque todo el 95% de las personas, ¿verdad?, que tienen leptospirosis refieren fiebre, no es el 100%, y, es 85%, perdón, igual que la ictericia. O sea que vamos viendo que hay diferentes presentaciones de signos y síntomas dependiendo, perdón, dependiendo la severidad. Así que una de las cosas que nosotros tratamos de ver en la próxima es que además de los signos y síntomas, ¿qué laboratorios pueden ayudarnos? Pues sabemos que trombocitopenia se ve frecuentemente con o sin leucocitosis, porque al ser una enfermedad bacteriana, usualmente nosotros con las bacterias, las infecciones bacterianas, vemos la elevación de las células blancas. En las enfermedades virales, usualmente lo que nosotros vemos es leucopenia. Así que eso es uno de los factores que a nosotros nos ayudan a tratar de distinguir si el paciente tiene leptospira o tiene dengue. De igual manera, pues tenemos que hacer la salvedad de que estos son tendencias y de que hay pacientes que inclusive vienen con leptospirosis y dengue a la misma vez. Así que estos son hints, pero no está escrito en piedra. Así que ya cuando nosotros vemos un paciente que tiene trombocitopenia, pero tiene las células blancas normales, pues yo me inclino más a que tenga leptospirosis, porque si fuera dengue tendría leucopenia. Son pequeños hints. Los pacientes pueden tener elevación de creatinina, que se asocia con la función renal, transaminitis, bilirrubinemia, elevación de la creatina quinasa, el CRP y marcador de infección como la procalcitonina. Una vez recuperan, todos estos laboratorios deben volver a la normalidad. Próxima. Como vemos que es tan difícil, pues el diagnóstico diferencial es bien amplio. Dengue, meningitis, influenza, HIV, hepatitis A o B, Epstein-Barr virus. La mayoría de las cosas que estamos viendo en el diferencial son virus. La única, en teoría, que sería bacteriana sería pulmonía o leptospira. Por eso es que hay muchas veces que estos pacientes van al médico y cuando se piensa que puede tener una enfermedad viral, pues no se les recetan antibióticos y es la manera correcta de hacerlo. Por eso es que nosotros como médicos necesitamos más herramientas para que nos ayuden a identificar qué pacientes verdaderamente tienen un virus o tienen una bacteria. Así que cuando miramos el diagnóstico de diferencial, lo más importante que se debe entender es que la mayoría de las cosas con que se confunde la leptospirosis son viruses. Cuando vamos entonces a cómo vamos a diagnosticarlo, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de que si tenemos pacientes que confunden tanto, necesitamos mejores herramientas para diagnosticarlo. Pues mira, tenemos los cultivos, podemos cultivar estas bacterias, pero la realidad es que estas bacterias se tardan 6 semanas en crecer. Así que, aunque parezca que es posible cultivarlo, en la vida real esto no va a pasar. Y esto le toma 6 semanas de cultivo a laboratorios especializados que se dedican a eso. Así que en Puerto Rico, estado donde yo tengo entendido, no hay ningún lugar donde se cultive esto. Y si existiera, 6 semanas. Así que clínicamente no te ayuda para tomar una decisión. Sabemos que también hay detección molecular, que puede ser en orina, puede ser en sangre o puede ser en suero, pero la máquina de PCR debe estar en el hospital. Nosotros sabemos que hay muchas de estas máquinas que las tiene CDC. Así que aunque parezca que el gold standard de diagnosticar leptospirosis sea por PCR, sea por manera molecular, si usted tiene que enviar esto a San Juan para que San Juan lo mande a través de FedEx a CDC, para que CDC lo ponga en una fila para hacerle el laboratorio, y cuando vienes a ver, se puede tardar una semana si llega. Así que puede ser el gold standard, pero clínicamente en la vida real pues no es útil. Tenemos serología que es 91% sensitivo, muy bueno, pero tiene el caveat de que ustedes saben que todos los métodos de detección que son serológicos son muestras que dependen no de la bacteria, sino dependen del estado inmunológico del paciente. Igual que pasó con COVID. Así que usted puede infectarse hoy, tener síntomas hoy, pero usted va haciendo los anticuerpos para después, ¿verdad? Hemos hablado de COVID como ejemplo, de que usted se vacuna hoy y la mejor respuesta inmunológica usted no la monta hasta 2 semanas después. Por eso es que usted se vacuna hoy y no se considera protegido hasta 2 semanas después, que hace el pico de anticuerpos. Pues hay un proceso en el que usted crea los anticuerpos. Así que cuando usted se enferma con la leptospirosis pasa lo mismo. Yo puedo detectar la prueba de IgM de infección aguda,
pero va a depender de en qué momento el paciente lo hace, porque yo no estoy detectando directamente la bacteria. Así que es muy bueno, es muy útil, sí está disponible para nosotros en el diario vivir. Lo bueno es que la puedo repetir, que no dependo de procesos más lentos, pero también tiene su desventaja. Así que para nosotros en infectología es bastante común tener un paciente que sabemos que tiene todos los signos y síntomas de leptospirosis, tiene los factores de riesgo, le hago la prueba de leptospirosis, la IgM serológica y sale negativa. Nosotros no le quitamos los antibióticos porque sabemos que tiene todo lo que conlleva la leptospirosis. Lo que hacemos es que le repetimos la prueba una semana o 2 semanas después, dependiendo del estado crítico del paciente. He tenido pacientes que a la tercera muestra repetida es que lo encontramos. Así que cada prueba, próxima, toda prueba tiene sus pros y sus contras. La IgM está aprobada por el FDA, el ICE, el Immunodot, Lateral Flow. Y pues cuando usted mira los procesos que se usan o los algoritmos para diagnosticarlo, podemos hablar de Supportive Diagnostic Test o Confirmatory Diagnostic Test. Y ahí es que entonces yo creo que entra el segundo problema grandísimo que tenemos en estos momentos con los diagnósticos de leptospirosis. Porque a través de la historia nosotros hemos contado, el Departamento de Salud había usado las pruebas de IgM para contar los casos, pero cuando entonces cambiamos a solamente contar los PCR, los casos confirmados, pues los casos confirmados van a ser un número bien pequeño de los pacientes que verdaderamente tienen leptospirosis, porque aunque sea el gold standard, el PCR, la realidad es que es 33% sensitivo. Así que usted puede tener 100 pacientes de leptospirosis frente a usted y le hace PCR a todos y solamente va a encontrar 33. Si solamente usamos un solo método para contabilizar los casos, vamos a perder las oportunidades de hacer las intervenciones de salud pública que salvan vidas, ¿verdad? Porque no hay vacunación, hay intervenciones, hay educación. Así que es bien importante desde el punto holístico, sí yo trato a los pacientes, pero si queremos crear una educación que las personas sepan que en su área hay leptospirosis, pues tenemos que tener entendimiento de las limitaciones de cada una de las pruebas y usarlas todas para poder ir a estas áreas y educarlos. En la próxima, pues tenemos un entendimiento o una gráfica donde podemos ver diferentes métodos de diagnóstico dependiendo el momento donde usted lo coja y del área donde usted lo coja. Hay veces donde hacer PCR, hacer cultivo en sangre es mejor, pero pasa tiempo después y es en la orina. Cuando hablamos de pruebas moleculares, pues igual. Así que esto es un resumen para que se entienda de que ninguna prueba es perfecta y cada prueba tiene su caveat. Próximo. En la vida real, por eso es que nosotros usamos el IgM, porque es la que está más disponible, está rápida, la podemos repetir y sabemos que no descarta si sale negativo. Los métodos directos, PCR, como les dije, pues están en un proceso de referencia. Yo lo digo con toda la tranquilidad del mundo. Después de María, yo recibí un resultado de PCR positivo un año después. Así que tener PCR, tenerlo como gold standard para recibirlo en un tiempo que no sea adecuado, pues puede ser en el libro gold standard, pero si en la vida real no impacta el tratamiento o el diagnóstico del paciente, pues nos quedamos con pruebas moleculares muy lindas y con 0 intervenciones. Nosotros, como conocemos esto, cómo funciona, pues nosotros tenemos la regla que siempre el tratamiento temprano es esencial. Así que usted trata para la leptospirosis hasta que usted esté claro de que tiene otra cosa. Así que el proceso de nosotros lo entendemos, que es lo que nosotros tenemos que hacer, estamos bien familiarizados, pero recordamos que nosotros tratamos los pacientes que ya se expusieron. Así que si tenemos una meta de salud pública de bajar los casos de leptospirosis o que las personas puedan interaccionar en su ambiente o hacer su trabajo sin tanto riesgo, pues hay que reconocer cuáles son las áreas donde la salud pública y la educación puede intervenir. Si nosotros simplemente usamos la analogía de decir, bueno, todos los casos que lo sospechen, trátenlo, pues sí, eso es lo que nosotros siempre hemos hecho, pero yo trato al paciente infectado.
la única manera de evitar que un paciente se infecte es por la educación y hay que entender dónde está la enfermedad y por eso es que entonces hace sentido que usted coja todos los casos, casos sospechosos y casos confirmados, porque fíjate que es una palabra compuesta, son casos confirmados, casos sospechosos. Usted nunca jamás, hoy día con la tecnología que tiene, va a poderlos confirmar todos los positivos. Así que eso es bien importante que se tenga en perspectiva si queremos prevenir. En los tratamientos, pues los pacientes más severos se tratan con penicilina intravenosa, ceftriaxona o ampicilina, que son los medicamentos que más experiencia tienen. Usualmente se tratan por 7 días. Sabemos que los pacientes de hospital usualmente están enfermos un poco más tiempo. Nosotros extendemos el tratamiento, ¿verdad? No usamos una receta de cocina. Si el paciente a los 7 días está bien, pues se le para el tratamiento. Si el paciente sigue enfermo, se le prosigue. Adicional, sabemos que tenemos otros medicamentos con mucha más experiencia en el ambiente fuera del hospital. También son opciones para los pacientes alérgicos, además de las penicilinas, la doxiciclina y la acitromicina. Y esto es una gráfica que yo dejo de resumen para las dosis de cada uno de los medicamentos. Todo paciente que ya tenga plaquetas menos de 100 o que esté febril con sospecha de leptospirosis y esté clínicamente que no tolere medicamentos por boca, pues tiene indicación para estar en el hospital. Y como les dije, nosotros una vez llegan estos pacientes, nosotros no esperamos las pruebas de confirmación ni nada. Nosotros todos los tratamos empíricamente, le hacemos pruebas serológicas y si sale negativa, le seguimos el tratamiento y se las repetimos, a menos que aparezca otro diagnóstico principal que nos explique la situación del paciente. Sabemos que aparte de eso hay algunos lugares que han tratado de ver si hay alguna prescripción de antibióticos que pueda servir para profilaxis y esto es algo que pues quizás se debe considerar, especialmente después de áreas de tormenta, ¿verdad? En el personal de Alto Rico que está haciendo rescate. La mayoría de estos datos son de personas que están en el ejército, que están haciendo incursiones. Sabemos que la doxiciclina también se usa para otras enfermedades, para prevenirlas, y pues a veces pues vemos que sí, nos da un amplio espectro de protección para otras cosas que podría incluir la doxiciclina, y curiosamente como acitromicina tiene una media vida bien larga, también se ha considerado de que se pudiese usar. Claro, como médico a nosotros no nos encanta dar antibióticos por si acaso, porque eso también crea un problema, pero también reconocemos que después de eventos catastróficos especiales, pues nosotros debemos considerar si hay alguna otra intervención adicional que podamos ofrecerle a los rescatistas y a las personas que están trabajando en estas limpiezas. Así que como la mayor prevención es del humano trabajando con estos ambientes donde hay excrementos, es bien importante que las personas tengan su equipo protectivo. Es importante que reconozcamos que las ratas son un problema y cuando se identifican áreas donde ratas son un problema, pues tratar de tomar medidas para controlar estas sobrepoblaciones. Y en los animales domésticos, ¿me escucha? No sé si se me fue. ¿Se escucha? Sí, Sí. Ah, ok, perdón. Como método de prevención, pues las personas saben que las personas deberían saber que los animales domésticos sí tienen procesos de vacunación y por eso es importante llevar a sus perritos, a sus gatitos al veterinario y a todos los animales que tengan en su casa. ¿Ok? Así que hasta el sol de hoy para los humanos no hay vacuna. Hay una vacuna que está disponible que no tiene aprobación de FDA, solamente la tiene Francia y Cuba, pero es una vacuna que no dura mucho tiempo, solamente la usan personas o se le ofrece a personas que trabajan, por ejemplo, en el área de la caña, en lugares de bien alto riesgo. Pero inclusive en estos países donde se usa, pues se reconoce que la protección no es la mejor. La leptospirosis en Puerto Rico, pues se ha reconocido hace mucho tiempo. El primer paper científico ¿verdad? Que pudimos encontrar se sometió en 1942. Que de la historia de la leptospirosis en Puerto Rico, ¿verdad? Aunque sabemos que debe ser endémico, el primer caso documentado en la literatura médica de Puerto Rico, pues fue en el 1942. Sabemos que ha habido diferentes aumentos documentados, aumentos de casos post-huracanes en 1996,
igual de que epidemias en el 2006, 2007, 2010. Es una enfermedad que se reporta mandatoriamente. Puede pasar el slide. El Departamento de Salud obliga a que todos los casos positivos se reporten. Y entendemos, ¿verdad? Se entiende que más o menos de 15 a 100 casos se reportan todos los años, aunque pues claramente por los métodos de detección que tenemos sabemos que we are only scratching the surface, o sea, los casos que encontramos son mínimos comparados con lo que hay allá afuera. Cuando lo extrapolamos en gráfica, pues vemos que a medida que posiblemente se hacen pruebas más disponibles, pues vemos como los casos aumentan. No necesariamente es que aumentan, es que tenemos más métodos de detección con todos sus fallos y todas las críticas que se le puedan hacer. La realidad es que a medida que tenemos métodos diagnósticos más disponibles, pues podemos encontrar más casos y tratar de identificar no solamente los casos, sino dónde están esos casos, que yo creo que es bien importante. Hay diferentes literaturas que han reportado que en Puerto Rico tenemos de la leptospira, la icteria hemorrágica, la australia, la bataviae, canícola. También yo he leído literatura de un caso de meningitis de un paciente que vino a Puerto Rico a vacaciones y terminó con Santa Rosae. Así que sin duda alguna todavía nosotros estamos aprendiendo lo que tenemos de leptospirosis en Puerto Rico. Así que eso fue una de las cosas que a mí me llevó a juntarme con un grupo de residentes del Hospital Manatí Medical, donde tratamos de coger un periodo de 10 años y tratar de ver los casos que podíamos encontrar en ese periodo de 10 años. Encontramos que en un solo hospital encontramos 79 casos en un periodo de 10 años, ¿no? Pero también recordando que Puerto Rico tiene 68 hospitales, nosotros en uno solo. En ese momento encontramos 45 casos confirmados por laboratorio, 15 que se sospecharon y salieron prueba negativa, y 3 que el diagnóstico salió que no podía salir ni positivo ni negativo. Encontramos una mortalidad de 13.3% y solamente 2 pacientes habían desarrollado Wells syndrome. Y pues esto nos abre los ojos de que sin duda pues hemos practicado en ese hospital y hemos visto casos. Así que sin duda es una de las limitaciones que cuando usted hace record review y trata de ver, buscar los expedientes por diagnóstico, pues es bien difícil. O sea, con todo y lo malo que se le pueda decir a un estudio retroactivo, pero sin duda es un estudio bien trabajoso. La edad promedio, 44.8 años, y 93% de la población que encontramos con leptospirosis son varones, así que claramente estamos viendo un riesgo marcado de hombres versus las mujeres. La estadía promedio en el hospital, fíjate que no eran 7 días, sino fueron 10. Así que más o menos nosotros en esa gráfica damos una descripción visual de lo que encontramos. Más datos, pues vemos que el 73% tenía fiebre, el 46% tenía debilidad, malestar general 40%. Si bajamos un poco ya casi al final, vemos que trombocitopenia 73%, pero significa que 73%, o sea, casi 1 de cada 4 no tenía trombocitopenia en ese momento. ¿Ves? Así que sin duda no hay un solo marcador que nos pueda decir que el paciente tenga leptospirosis. Es tratar de hacer la sumatoria de todos los signos y síntomas. En la próxima, pues lo que vemos es la leucocitosis promedio era 16,000 blancos, pero solamente el 35% de los pacientes tienen leucocitosis. O sea que, aunque sí los pacientes lo podíamos reconocer, los que tienen leucocitosis marcada, era una minoría. La mayoría ni siquiera tenía leucocitosis. Plaquetas en 34, bilirrubinas un poco elevadas, pero ahí encontramos 41% con bilirrubinas altas, etcétera. Así que síntomas gastrointestinales 69%, y eso es algo que pues, como les había dicho en principio, quizás no se ha traído tanto la atención. La mayoría de los casos a través de la historia fueron en octubre. Si vemos la próxima gráfica, vemos los casos por edad. Así que sabemos que la mayoría son hombres, la mayoría son de 20 a 60 años, pero la gran mayoría son de 40 a 60. Así que las personas por su edad y por sus factores de riesgo en lo que trabajaban, pues tienen más riesgo
identificado para tener leptospirosis. Si lo vemos en la próxima gráfica por año, pues vemos cómo claramente vemos diferentes picos. La roja es la sumatoria de los 10 años, así que tenemos un pico en verano y un pico en octubre y noviembre. Así que eso es bien, bien importante reconocer, no solamente la temporada del año, sino en mi región, en esa región de Manatí, donde estaban la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque mi impresión era que Arecibo era un lugar, una zona caliente, pero podemos identificar claramente que Morovis se sale de la norma, a pesar de ser un pueblo tan pequeño y de las limitaciones severas de este estudio. Así que sin duda identificar esa área para nosotros fue bien importante. Hicimos el ejercicio de tratar de en aquel momento de hablar con las autoridades municipales para ver, ¿verdad? Intentar hacer algún tipo de intervención o charla educativa para personas que trabajaran con la agricultura, pues no se pudo dar, ¿verdad? Sabemos que a veces estas cosas conllevan mucho trabajo, pero hicimos el esfuerzo y siempre soy claro en eso. Como vemos, 33% de los casos en esos 10 años eran de Morovis. Después, obviamente, que acabamos el estudio, pues tuvimos la mala suerte de ver al huracán María en el 2017. Y en aquel momento esa noticia yo la tengo guardada, donde el 1 de noviembre ya se habían encontrado 88 casos sospechosos de leptospirosis. No sé si darle una para atrás. Ahí. Los casos confirmados por laboratorio, ¿verdad? Lo tenemos ahí en esa gráfica donde vemos claramente por los meses octubre, noviembre y diciembre post María, porque pues obviamente el caos prosiguió después del huracán. Y pues al final al cabo, más o menos después de las sospechas y todo, pues en un momento histórico se determinó que después del huracán María hubo 76 casos de leptospirosis. Que cuando habíamos hablado en promedio, pues más o menos hablábamos que en Puerto Rico más o menos el promedio era de 10 a 100 casos, así que parecería que no tuvimos una elevación tan grande, pero las muertes sospechosas sin duda pues subieron grandemente. Así que pues claramente si vemos muchas muertes sospechosas con unos niveles de casos, pues como que a nosotros pues nos da otra vez la preocupación de qué es lo que está pasando. Y pues parte del proceso ha sido de que pues cuando dejamos de anotar los casos serológicos, pues perdemos mucha de la visión de lo que pasó. Así que pues decidimos hacer un segundo análisis, un segundo estudio, donde entonces empezamos a coger los casos desde enero, antes del huracán María, para ver la tendencia y terminamos en abril. O sea que cogimos un pedazo del año y 4 meses más después de que acabó el año. Reclutamos 4 instituciones, el Manatí Medical Center de Manatí, pero también el Doctor Center de Manatí, así que cogimos los 2 hospitales grandes de Manatí, el Mayagüez Medical Center y Doctor Center de Carolina. En esos 4 hospitales, ¿verdad? Ya no es uno, son 4, pero recordando que son 68 hospitales, pues encontramos 509 casos sospechosos, de los que entonces empezamos a hacer los análisis de los récords médicos y encontramos que 105 pacientes tenían algún tipo de prueba de leptospirosis positiva. Así que en resumen, la próxima slide, perdón, ahí. O sea, nosotros en 4 hospitales hemos encontrado 105 casos cuando verdaderamente pues se había quizás verbalizado que la cantidad de casos pues quizás no era tan grande, ¿verdad? Eran 76. Así que sin duda en 4 hospitales versus verlo todos los otros 68, yo estoy seguro que vamos a encontrar que hubo muchos más casos de leptospirosis. Cuando los separamos por hospital, vemos que los hospitales de Manatí Medical y de Doctor Center en el próximo, entre los 2 hubo más de 30 casos, pero sin duda el área Doctor Center de Carolina, se sale de la norma grandemente. Así que encontramos un área bien caliente, que es Canóvanas, Carolina, donde sin duda hubo una explosión de casos desproporcional. Así que si miramos, volvemos otra vez para atrás, si tengo 106 casos, de esos 106 casos, 105 fueron en 3 hospitales. El área de Mayagüez solamente hubo un caso. Entonces, pues, lo que nos dice que pues, quizás en el área de Mayagüez no necesita tanta intervención como el área este. Así que sin duda este tipo de análisis, pues yo lo ofrezco y lo traigo a colación, porque sin duda si queremos hacer intervenciones de salud pública,
no solamente sabemos cuáles son las personas, los factores de riesgo, ya sabemos los municipios y cuáles sí y cuáles no. Cuando los miramos por meses, vemos la tendencia que hubo, ¿verdad? Donde claramente octubre y noviembre fueron los picos, pero después vimos una extraña, quizás, elevación en febrero. De los 106 casos, 48% fueron por PCR, solamente. El 44% fueron por pruebas serológicas solamente, pero por ambas pruebas positivas el 14%. Así que, sin duda, si tratamos de ver qué casos confirmados versus cuáles no, hubiéramos perdido más de la mitad de los casos. Y esto es un resumen más o menos de los mismos hallazgos que hablamos, que pues lo que vemos es la combinación de leucocitosis, bilirrubinemia y creatinina quinasa, verdaderamente más que predecir leptospirosis, predecía la letalidad. Así que todos estos casos que nosotros vemos como Wells syndrome, que eran los que quizás en un principio a través de la historia contábamos, es que estábamos contando a los pacientes los más malos, los que tenían más riesgo de fallecer. Así que sin duda el impacto de los casos es mucho más grande. Y aquí hay la próxima, la distribución de los hallazgos clínicos de los pacientes. En la próxima vemos los hallazgos de los laboratorios, donde apenas el 56% tenían plaquetas bajas, o sea que casi la mitad tenía las plaquetas normales y venían con otros signos y síntomas, inclusive teniendo PCR positivos. Este es el mapa en resumen de cómo entonces vimos las regiones calientes de Canóvana, Carolina y todo el área norte. Todavía esto necesita más ¿verdad? Estamos todavía terminando el análisis de todos estos datos, pero lo que yo quiero es que ustedes tengan en mente de que leptospirosis es una enfermedad que está en todos lados, pero va a estar siempre en áreas donde hay más lluvia, más que en áreas secas. Podemos ya identificar estas áreas. El envolvimiento en los pacientes es sistémico, diverso, no es tan fácil clínicamente identificarlo. Sus picos ocurren, los casos picos ocurren en la misma temporada de dengue, lo cual lo hace más difícil. Aunque trombocitopenia es uno de los factores más importantes que nosotros vemos, la asociación de estos laboratorios es lo que verdaderamente nos ayuda a identificarlo mejor. Trombocitopenia, células blancas altas, creatinina, bilirrubinemia. La mezcla de todos ellos es lo que nos hace tener una mejor visión de los pacientes. Así que siempre hay que buscar el diagnóstico. No podemos esperar por el resultado para tratar los pacientes, porque el tratamiento verdaderamente es sencillo, económico: penicilina, doxiciclina, acitromicina. Así que por último le quiero dar las gracias a todos los médicos y personal graduado que nos ha ayudado en esta locura de evaluaciones. La doctora Vladimir Santiago, Indira Martínez, Nela Ballesteros, Carla Medina, Ana García, Maribel Colón y Marta Villarreal, que es nuestro ente que nos une y nos trae al análisis y nos ayuda con todo lo que es papeleo y permisos. Así que alguna duda o pregunta, estamos a la orden. Ahora me di cuenta que eliminé el slide de la pregunta que me habían hecho y la contestación es no. La leptospirosis es una bacteria bien susceptible, necesita humedad y nutrientes para estar vivo. O sea que si usted viene con zapatos, ¿verdad?, teóricamente mojados, y si el zapato se seca, la bacteria va a morir. Si usted trae zapatos con fango, ¿verdad?, esos terrenos que está húmedo, pues sí, el fango es más peligroso que las áreas secas. Igual de que hay muchos comentarios de una persona que encontró una lata de refresco y la abrió y se la tomó. Esos mitos urbanos, yo eliminé ese slide, pero ese mito urbano se ha hecho un tracking, viene desde África y la gente le sigue dando share. La realidad es que si la lata está húmeda y hay un ambiente húmedo, pues sí, se pudiese contagiar, pero si todas esas latas o un material está seco, usted no se le va a pegar. Anyway, si usted encuentra alguna lata y va a consumir los productos que están dentro, pues lo lógico es limpiar las latas, ¿verdad? Buena higiene sobre todo, pero hay muchos mitos que se escuchan por ahí. Si ese mito redunda en que las personas sean más cuidadosas y limpien las cosas primero, pues yo soy feliz. Pero la realidad es que esto es una bacteria que no requiere limpiadores extremos para poderla eliminar.
ya cualquier terreno seco no es un ambiente ávido para esta bacteria, así que necesita humedad. Así que en resumen, por eso es que siempre que es la temporada húmeda, usted ve aumentos de estas enfermedades. ¿Alguna otra pregunta, duda? Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Me parece que sí hay algunas preguntas, particularmente si tiene algunas de las estadísticas recientes. De las estadísticas recientes no. De hecho, ya, ¿verdad? Hice mi esfuerzo para tratar de obtenerlas. No las tenemos y más que tenerlas quería, ¿verdad? Quería saber las áreas y las regiones para tratar pues, de ir comparando y tratar de unir datos que vamos viendo, ¿verdad? Quizás lo que vimos después del huracán María fue bien diferente a las tendencias de los otros, ¿verdad? Pero si fuera solamente aumento de casos, pues yo esperaría que fuera proporcional en las regiones donde ya hay aumento, ¿no? Así que el punto es que si nosotros podemos no solamente ver los casos, identificar las regiones, pues podemos hacer intervenciones mucho más dirigidas, ¿verdad? Querer hacer una campaña de educación en todos los hospitales o en todos los agricultores de todo Puerto Rico, pues es un reto gigante. Pero si separamos por área y sabemos que quizás el área este y el área norte central es más, la incidencia es desproporcionalmente mayor que el sur, pues mira, podemos coger los recursos y optimizarlos, ¿no? No es que nadie está en factores de riesgo. Igual escuché que después de esta tormenta quedó en el sur. Entiendo que sí hubo un aumento de casos en el sur, pero estas son conversaciones que uno tiene, ¿no? Quizás es la impresión de alguien. Por eso ver los datos, recolectarlos y no eliminar ninguna prueba positiva es bien importante si queremos hacer las intervenciones de salud pública que previenen esto, porque vacuna no tenemos. Eso es así. Les compartí en el chat un reporte de salud que es de octubre de la semana pasada, que tiene algunos datos, pero ¿verdad? No, en los days más recientes, 10 de octubre. Había otra pregunta sobre los datos que usted presentó, sobre si las tasas si los datos estaban ajustados, ¿verdad? A la población o era solo número de casos. No solamente número de casos, ¿verdad? Lo quise traer primero porque pues nosotros terminamos la recolección de datos justo antes de la pandemia y pues la pandemia nos trastocó todo y pues estamos por lo menos empezando otra vez a recuperar el proyecto. Estamos viendo los casos únicos para presentarlos y tratar de llevarlos a conocimiento, ¿verdad? Cogimos 4 hospitales, pero claramente vemos que uno nada más, Mayagüez tuvo uno, o sea que esa área azul, oeste, Dios mío, quizás es menos representativa de lo que pasó post María, ¿no? El huracán pasó el ojo pasó por Camuy, así que quizás esa área norte yo hubiera esperado más casos, pero fíjate que vimos más casos en el este, así que por lo menos tener una idea, ¿no? De dónde estaban la mayoría de los casos y quizás el demográfico, qué podemos hacer. Tenemos que ser realistas, no vamos a poder tener PCR en un CDT de Orocovis. No lo podemos tener en centro médico, no lo podemos tener en un hospital grande, este tipo de tecnología no lo vamos a poder tener hoy en cualquier esquina. Así que nuestra meta es cómo vemos y creamos algún algoritmo que sea real, que sea accesible, para que en diferentes lugares que no tengan tantos recursos puedan tener algún tipo de visibilidad. Así que ese es el esfuerzo principal ¿verdad? De mi parte, cómo puedo hacer ese tipo de intervención, pero reconociendo que pues, el compartir los datos es bien importante porque hay otras personas que pueden hacer otro tipo de intervención, ¿verdad? No, la parte clínica, como yo digo, yo siempre soy bien enfático, yo cojo el paciente tarde. Así que sí, yo estoy haciendo mi algoritmo de cómo podemos identificar a estos pacientes mejor, pero lo comparto porque hay otros grupos que pueden hacer intervenciones antes. Educación, equipo protectivo, en qué área. Y esa parte, pues, todo el mundo debe remar hacia el mismo lado, cada uno desde su trinchera. No de las trincheras que tiene la leptospirosis, pero desde las trincheras de batalla que tenemos todos nosotros. Eso es así. Le tenía una pregunta, mencionó sobre los mitos y yo recuerdo que siempre me mencionaban mucho cuando pequeña que si iba a comer guineos o frutas del campo,
que tuviera mucho cuidado, particularmente los guineos, ¿verdad? Que podían estar contaminados. ¿Cuán cierto es eso? Pues mira, siempre a nosotros nos crea esa duda. La realidad es que con las entrevistas de pacientes, ¿verdad? Conocemos la idiosincrasia de las personas que trabajan en la agricultura, ¿no? Muchas personas ven que ellos reconocen cuando tienen algún guineo que tiene las mordidas de ratones, ¿verdad? Y muchas veces las personas lo que te dicen, pues yo cogí, lo piqué y me lo comí. Piqué esa área dañada, ¿verdad? Esto no se pega por la boca. Pero sí, pues reconocemos que sin duda alguna, pues mira, tenemos que recordar que la higiene básica, o sea, tenemos que limpiar la fruta, los vegetales antes de consumirlos, ¿verdad? No subestimar estas cosas porque tú lo que necesitas es enfermarte severamente una vez para pasar un más rato, ¿no? Y cuando tú hablas con estas personas, pues sí, ellos reconocen, si conocen a alguien que le dio leptospirosis, pero quizás no tienen esa cultura de prevención, que es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Este, mira, no es necesario que usted pique ese pedacito y se la coma ahí mismo, lléveselo, descártelo. Hay otras que están, ¿verdad? Que no están mordidas, pero la bandera grande no es ese guineo como tal, ¿verdad? La bandera grande es que estás reconociendo que donde tú estás trabajando hay ratas, ¿no? Y esa es la señal y esa es la conversación que hay que tener porque estás reconociendo que tiene la mordida, estás reconociendo que está en el ambiente, pues mira, tienes que usar guantes, tienes que usar botas, que vemos que muchas personas usan material incompleto, usan las botas pero no usan guantes, o usan guantes pero van descalzos de vez en cuando, ¿no? Y pues cuando esta es la manera de que las personas se ganan la vida, pues es bien importante reconocer que no hay manera de decirle que deje ese trabajo, ¿no? Lo que tenemos que educarlos para que puedan hacer su trabajo y disfrutar lo que ellos quieren hacer, pero de una manera segura. Así que limpiar los productos y las frutas vegetales antes de comérselas, reconocer que en el ambiente tienen que crear controles de ratas. Todo eso es parte de la educación para mantenerlos a ellos haciendo las actividades que les gustan en la agricultura, pero en un ambiente protegido. Claro. Sé que estamos ya sobre el tiempo. Me gustaría hacerle una pregunta adicional en términos de recomendación para nosotros como pacientes. Si en algún momento, ¿verdad? Sospechamos que tenemos pues, hemos sido expuestos, ¿hay algún síntoma o alguna información que como paciente debamos estar pendiente para decir, este es el momento que tengo que ir al hospital y le tengo que decir esto al médico para que, ¿verdad? Podamos contribuir a esa prevención? Bueno, claro, no todo es salir corriendo al hospital, ¿verdad? Lo más importante es que todo temprano, ¿verdad? Tiene su oportunidad. Cuando el cuerpo te está dando fiebre, te está dando malestar, pues uno debe reconocer si focaliza o no focaliza, ¿verdad? No es lo mismo que yo tengo después del huracán Fiona, tengo fiebre, pero me arde al orinar, pues debe ser una infección de orina, ¿verdad? No tengo que tocar el botón de pánico, pero si yo estuve limpiando mi casa después del huracán Fiona, estoy teniendo fiebre, malestar, pero no focaliza en un órgano, pues llama a su médico que le hagan las evaluaciones porque todo a tiempo pues puede tener una intervención beneficiosa. Así que lo que nosotros vemos en estos rangos de edades a veces es lo que nosotros vemos en el hospital, que mucha gente joven subestima los síntomas. Es bien común que después de las tormentas las personas digan, bueno, yo tenía mucho dolor en los músculos, pero pensé que era como estaba limpiando tanto mi casa. Pero tienes fiebre, eso no es normal. Así que es bien importante que las personas reconozcan más ¿verdad? El factor de riesgo y el tiempo que se vive y qué fue lo que sucedió para que cuando hable con su médico pues le pueda decir claramente, mira, fue después de limpiar mi casa. Esos factores de riesgo son bien importantes discutirlos. Yo prefiero que las personas me lo digan y yo decirle, ok, eso no es un factor de riesgo, a que se lo queden callados. Así que siempre, si usted tuvo una exposición atípica, inusual, fue a casa de su abuela y la ayudó y ella estaba sacando unas matas que no quería que se le inundaran, pues mira, usted se puso agua, fango, dígaselo a su médico para que entonces lo tenga en consideración y le pueda enviar los laboratorios correspondientes si es necesario. Así que siempre, siempre, siempre la información es más importante que cualquier otra cosa. Y mira, cuando uno, como digo yo, pasado los 15 años, el cuerpo no responde igual. No somos superhéroes, no nos queremos hacer los más fuertes. Así que bien importante que busque ayuda médica temprano porque todo problema tiene solución. Pues muchas gracias, doctor. Nuevamente, ¿verdad? Nos sentimos honrados de contar con ustedes. Sí, quiero dejarles saber a las personas que vamos a tener una encuesta. No sé si ya la pusieron en el chat. Me dejan saber, equipo.
para que, ¿verdad?, puedan entrar y evaluar la presentación o la actividad y nos den cualquier feedback que tengan. Creo que... que hay una pregunta de Facebook, perdón, que decía que si hay ratas, es bien debemos sospechar que la enfermedad está presente. Bueno, la realidad es que sí, las ratas están bien reconocidas como que son colonizadas bien fácilmente, y las ratas, ¿verdad?, una vez se infectan no mueren, no se enferman, y se crea ese reservorio entre el ambiente y el animal infectado. Así que siempre que usted ve ratas, pues sí, debe considerar de que es un ambiente donde hay una posibilidad mucho más alta de que haya leptospirosis. Así que, como le dije, cualquier limpiador es suficiente, no hay que echarle una bomba de Clorox, ni nada por el estilo. Simplemente que cuando usted va a limpiar, pues se ponga su equipo, ¿verdad? Use bota, use guantes. No, es bastante común, a veces los mecánicos limpian su equipo y mecanean descalzo, sin guantes. O sea, cuando uno ve muchos de estos casos, intervenciones simples parecen ser bien importantes. Y eso es lo mismo que ocurre cuando alguien, ¿verdad?, va a ayudar a un familiar o algo. Hay que tener sus botas de goma, hay que tener sus guantes, todo se puede hacer con calma. Puede tirar un limpiador antes de tirar manguera, por ejemplo, para matar esta bacteria. O sea, no necesita tirar cloro, cualquier limpiador básico es suficiente. Así que calma y mucha malicia es bien importante. Así que no hay necesidad de exponernos, porque deberíamos poder matar esta bacteria con cualquier limpiador. Excelente. Me preguntaron también, ahora veo que no tan solo son las ratas, ¿verdad? Hay exposición a través de otros animales. Sí, sabemos que a los perros le da, hay personas que, ¿verdad? Yo he tenido quizás menos de 5, y cuando digo menos de 5, posiblemente 3, donde verdaderamente ha sido que estaban cuidando a su animalito, a su perro, que lo vieron amarillito y lo meten para la casa para cuidarlo, ¿verdad? Y quizás no reconoció que esto mismo es lo que le da a los humanos, ¿no? Posiblemente esos casos han sido los mínimos, porque pues en Puerto Rico me parece que hay una buena cultura de vacunar a los perros y a los gatos, pero siempre hay alguien que se lo olvida, ¿no? No sé si me escuchas o se me fue esto. Sí, te escuchamos. No sé qué, me mandó la encuesta, parece. Apareció la encuesta, sí. No sé cómo me quitó esto, pero lo que le quiero decir es que sí le da a los animales de las casas, a los perros y los gatos, vacúnelos. Y si usted lo hace, ¿verdad? Si vacuna a sus animalitos, el riesgo parece ser bien bajito, porque la realidad es que los casos que por lo menos yo he tenido son bien pocos. Miren, encontré el botón, aquí está. Son bien pocos cuando tienen a sus animales vacunados. Sabemos que también trabajar con vacas es un factor de riesgo, posiblemente más por el ambiente que por la vaca. Pero sí, donde hay animales, pues hay comida en exceso, y pues muchas veces vienen las ratas por añadidura. Pero hay otros animales que sí les pueden. Perfecto. Pues muchas gracias. La encuesta me dicen que la van a estar enviando a las personas registradas, ya que, ¿verdad?, estamos teniendo problemas técnicos. Así que por favor, pues agradecemos, ¿verdad?, que la llenen cuando tan pronto reciban el link. Así que nada, ahora sí, doctor, muchas gracias nuevamente. Honrados de tenerlo con nosotros y de toda la información bien valiosa, y esperemos, ¿verdad?, que con estas recomendaciones pues podamos tener un impacto en nuestras comunidades y se puedan aportar y reducir esos casos. Así que agradecidos de todo el trabajo que está haciendo en este tema. Gracias por darme tiempo. Gracias a todos por unirse hoy, y le anunciamos que la próxima semana, el 27, estaremos teniendo otra conferencia magistral. Esta va a ser por la doctora Rosaura Orengo, quien nos va a estar entonces hablando de la salud mental relacionada a los traumas, y esto como parte de un proyecto que tenemos de AFA. Así que nada, muchas gracias nuevamente. Estén pendientes para que se puedan registrar para nuestra próxima conferencia. Buen provecho a todos.